Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 65 del Mundo con otros ojos. Hoy terminamos con esta especie de miniserie que llevamos en varios episodios acerca del significado básico de las emociones elementales, la alegría, la tristeza, el miedo, y hoy hablamos del enfado. Así que la pregunta es muy directa: ¿qué significa cuando estamos enfadados? ¿Podemos en ese sentido dejarnos guiar por ese enfado? ¿Estamos acertando o desacertando? ¿Es un aliado o es un enemigo ese enfado? ¿Y cómo vamos a hacer para manejarlo? En caso de que sea un amigo o un aliado, ¿cómo hacemos para no dejarnos llevar por él? Fíjate que esto al final es algo que venimos un poco cuestionándonos a lo largo de todos estos días con las diferentes emociones, porque como estás viendo, no se trata tanto del todo blanco o todo negro, las emociones son buenas o las emociones son malas, sino en ver los grises, ¿no? Y una de las cosas a las que llegábamos como conclusión es que las emociones de corte positivo pueden ser tremendamente buenas si se usan bien y también tremendamente malas cuando se usan mal. Es el caso de una tristeza, de una alegría, perdón, que se convierte en euforia y que nos lleva a tomar malas decisiones. Ahora, igual sucede con emociones de corte negativo, como pasa, por ejemplo, con la tristeza o con el miedo o con el enfado, como veremos hoy, que bien utilizadas no nos llevan en la dirección incorrecta, sino que pueden ser una gran ayuda. Y al final, todas estas emociones vienen a darnos la pista en términos de estamos siendo capaces de reaccionar hacia lo que pasa fuera, ¿no? Cuando una persona actúa como un mueble, es decir, no actuando, eso casi que lo deshumaniza, ¿no? Lo que nos hace humanos también es ser capaces de reaccionar ante el ambiente y reaccionar en base a aquello, pues con una emoción u otra. Si tenemos la pérdida de un familiar, por ejemplo, pues lo normal es sentirse triste. Si nos ha tocado la lotería, pues lo normal es sentirse contento. Ahora, qué uso vayas a hacer de ello es lo que va a marcar una diferencia radical. Déjame que empiece por la conclusión, como suelo hacer, y que te dé un poco en una clave así como simplificada, cuál es el mensaje general que nos lanza precisamente el enfado. Si cuando hablábamos de la tristeza te comentaba que la tristeza nos habla acerca de una situación o ámbito de nuestra vida que no está funcionando correctamente, el enfado lo que nos dice es que más que con una situación, con quien tenemos el problema es con un alguien, con una persona. Es decir, hay un alguien que ha generado posiblemente una situación pues injusta, inapropiada, desordenada, que nos está trayendo un malestar y ese malestar ha de ser gestionado. Mientras el malestar no sea gestionado, muy posiblemente ese enfado va a seguir. Quizá no lo vas a desarrollar o mostrar con esa persona, pero puede ser que incluso estés enfadado contigo mismo por no poder poner orden en esa situación con la persona en cuestión. Así que si puedo trasladarte también, digamos, lo que sería la visión nueva hacia la que quiero que te dirijas, el cómo quisiera que pudieras ver los enfados de ahora en adelante, son una señal en términos de luz roja, como te suelo decir en otros episodios, que te invita a buscar con quién tienes el problema y hacer lo correspondiente. Cuando el enfado finalmente no vale para nada, cuando es un enfado gratuito, cuando no te lleva a mover ficha en la línea de resolver el problema, entonces ahí sí que tenemos un problema, valga la repetición.
Cuando el enfado, por otra parte, nos ayuda a pararnos, detenernos en analizar la situación, ver con quién estamos teniendo el problema y movernos en la línea de poner orden en esa circunstancia, entonces es un enfado bien empleado, es algo que no tiene por qué, irse de madre, como diríamos en castellano nuestro, ¿no? Salirse del circuito de lo normal, no tiene por qué llegar a la visceralidad, ni al odio, ni a la venganza, ni muchísimo menos. Las cuestiones de enfado, cuando se abordan desde el principio, en el momento oportuno, sin dejar que aquello haga raíz, pues pueden llevarnos a acciones muy concretas y muy saludables de poner orden, tener una conversación incómoda pero necesaria con esa persona que está generando esa situación incómoda o inapropiada. Supongo que estás de acuerdo conmigo, en cualquier caso, en que no siempre son los demás los que necesariamente hacen algo mal para que nosotros estemos enfadados. A veces estamos enfadados con nosotros mismos y lo pagamos con otro, a veces estamos enfadados con el mundo o con el universo o con Dios, que casi siempre es con quien suele tener uno el enfado cuando en el fondo está enfadado con el universo. En todas estas situaciones, si te das cuenta, uno de los grandes errores, patinazos que podemos pegar es el no saber identificar realmente dónde está el foco del fuego, ¿no? A veces confundimos el humo de las cosas con dónde está realmente el foco que causó todo aquello. Y hay una diferencia importante y muchas veces, digamos, como mecanismo de defensa terminamos proyectando hacia otras personas lo que quizá no podemos o no nos sentimos capaces de resolver con la persona en cuestión, pero esto está mal enfocado. Evidentemente, muchas veces generamos conflictos interpersonales cuando no hemos resuelto cuestiones internas nuestras, conflictos intrapersonales. Hacemos pagar, como se suele decir, a justos por pecadores. Normalmente aquellos que son más pasivos o que permiten con más facilidad situaciones injustas terminan pagando un pato, que sería el pato que deberíamos recolocar con otro tipo de persona, a veces son personalidades más agresivas con las que no nos sentimos tan cómodos en poner orden y la cuestión es que sentimos, eso sí, que tenemos que desahogar de alguna manera, que lo que no podemos es quedarnos ahí contenida la emoción, necesitamos sacarla, necesitamos colocarla fuera para que no nos envenene dentro. Ahora, fíjate, piénsalo detenidamente. Cuando una situación es injusta, estamos hablando normalmente de una situación abusiva, de una forma o de otra, aunque te resulte una palabra muy fuerte, de lo que estamos hablando es de que una persona frente a otra acumula derechos mientras que la otra acumula deberes. Cuando nosotros nos encontramos en una situación así, como digo, esa conversación difícil pero necesaria se hace urgente. Y piensa que el conflicto muchas veces, como se suele decir, aplicado al tema de la energía, que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Aquí lo hemos hablado también alguna vez cuando en el pasado hemos estado comentando acerca de la asertividad, pasividad, agresividad. El conflicto lo que hace es transformarse. Cuando nosotros no identificamos correctamente la persona con la que estamos enfadados y ponemos orden en esa situación a través de la verdad de los hechos, a través de los sentimientos que eso nos produce, que pueden ser subjetivos, pero están ahí, buscando una solución equilibrada y todo eso envuelto en un afecto y en una empatía correctos, es lo que llamábamos asertividad. Cuando nosotros no hacemos esto, al final el asunto se queda sin resolver. Y terminamos llevándonos el enfado a otros lugares. A veces lo pagaremos, como digo, con otra persona, nos iremos a casa con ese enfado, pero en cualquiera de los casos lo seguimos teniendo sin resolver. Qué distinto a cuando vivimos un enfado, nos detenemos en pensar de dónde viene el foco del fuego, lo analizamos, nos armamos de valor y nos hacemos un poquito el guión en verdad, justicia y amor también para dialogar con esa persona, esa conversación necesaria, la tenemos y entonces el enfado recoloca. El enfado recoloca en términos o de que bien hemos podido resolver la situación, todo queda claro y volvemos a una situación de orden y de normalidad. En ese caso, entonces, el bienestar viene del propio orden. El orden genera bienestar incluso en las personas desordenadas. Por otra parte, cuando el asunto se queda mal zanjado, a veces no porque nosotros lo hayamos hecho mal, sino porque pudiera ser que la otra persona no admita que se la llame al orden o se le pongan límites, aun en esos casos en que la otra parte no está haciendo lo que debe, nosotros, por el hecho de haber tenido esa conversación incómoda y necesaria, haberla planteado y haber sacado fuera lo que estaba envenenando dentro, ya vamos a notar un cierto grado de bienestar, de alivio. Fíjate entonces que ese enfado se va a transformar en otro tipo de reacciones mucho más manejables.
a veces la descripción de una realidad distinta. Perfecto, yo he puesto de mi parte lo que tenía que poner, he establecido límites, no puedo cambiar la conducta de esta persona, pero sí he decidido y así le he informado de que de ahora en adelante, cuando se siga comportando de esta manera, yo voy a actuar de forma tal, tal y tal. Cuando nosotros ya nos sentimos protegidos a través de esa inclusión de límites en ese sentido, el enfado muchas veces ya no tiene lugar. Simplemente lo que hacemos es cambiar el enfado por cierta precaución. Nos sentimos mucho más al control de la circunstancia, lo vivimos de una manera más equilibrada, más justa, más ecuánime. Hemos sido capaces en un sentido de poner orden y aunque la otra persona decida seguir viviendo en desorden o generarnos un desorden a nosotros, al haber establecido ese límite es mucho más difícil que suceda, ponemos esa distancia interpersonal o emocional y nos protegemos de alguna manera ante posibles incursiones inapropiadas de parte de la otra persona, que puede estar siendo simplemente egoísta y por tanto agresiva. La mayoría de los enfados proceden de los egoísmos, proceden de esas reacciones agresivas que otros tienen de manera más explícita o más implícita. Se puede ser agresivo, como sabes, beligerante, contencioso, o se puede ser agresivo de guante blanco. Y cuando una persona detecta esas injusticias y esos desórdenes, lógicamente lo normal y saludable, por cierto, es que se enfade, es que se revuelva ante esa situación de desorden. ¿Qué pasa en otro tipo de situaciones en que la persona simplemente se enfada por deporte, casi que prácticamente utiliza el enfado como emoción comodín? Antes de procesar cualquier cosa a nivel mental, simplemente se enfada, sea razonable o no razonable, le lleva al enfado y se alimenta de ese enfado y le da vueltas y vueltas y se lo lleva a cosas cada día más complejas, ¿no? A odios, a iras, incluso a venganza, que es ya la aplicación conductual de todo eso. Bueno, ahí es donde el enfado se convierte en algo no solamente terriblemente inútil, porque realmente no te lleva a ninguna parte saludable, sino que te empieza a hundir, hundir, hundir en lo que llamaríamos fácilmente una raíz de amargura. Tú sabes, y yo también, lo que significa convivir a veces cercanamente con personas que están amargadas, personas que da igual lo que hagas, esto ya no va de que tú lo hagas bien o mal, simplemente se han establecido como rutina en una mala costumbre, que es la de reaccionar a todo con enfado. Bueno, ante este tipo de situaciones y de personas, la herramienta que tenemos, que es una herramienta legítima y justa en términos de orden también, son los límites de nuevo, ¿no? Una persona se puede enfadar de gratis, puede hacerlo tantas veces como quiera, pero nosotros no tenemos por qué jugar a ese juego. Cuando establecemos el límite en términos de, mira, siento si te he ofendido en algo, pero esto y esto que tú estás interpretando bajo una intención de mi parte que no ha habido, lamentablemente no te lo puedo reconocer. Te puedo reconocer que me puedo haber equivocado y que quizá la manera no ha sido la mejor. Aún así, esto que me estás diciendo no lo veo exactamente como lo ves tú. De mi parte puedo hacer contigo el compromiso de intentar rectificarlo, pero más allá de esto no puedo hacer nada más. Si la persona, lejos de encontrar alivio en esa conversación necesaria y en poner orden, sigue, digamos, un poco ya casi victimizándose, estableciéndose en ese enfado permanente y persistente, nosotros no podemos hacer gran cosa. Como digo, asertivamente nos vamos a asegurar de que estemos haciendo las cosas en verdad, en justicia y con amor hacia el resto, pero cuando nosotros de nuestra parte estamos haciendo lo que hay que hacer para estar en paz con todos, el resto, el cuánto se quieran enfadar los demás, viene a ser una cuestión al final de la que no podemos tanto responsabilizarnos en primera persona, sino que requiere que esas personas también hagan el uso apropiado de su propia emocionalidad, decidan utilizar el abanico pleno que tienen de emociones y de opciones emocionales y no se circunscriban solo y únicamente a la del enfado como la emoción comodín. Cuando resolvemos las cosas oportunamente, entonces, en definitiva, cuando identificamos con quién es ese enfado, tenemos esas conversaciones, ponemos límites adecuadamente, el enfado ya no tiene mucho sentido. Por eso recula, digamos. Por eso lo que hace es empezar a recolocarse, empezar a echar marcha atrás, empieza a permitirnos respirar de nuevo, ya no nos sentimos gobernados por esa emoción que solamente está ahí persistiendo mientras no estamos haciendo lo que hay que hacer. Y por tanto, esto nos vuelve a traer de nuevo al cierre de cómo hemos empezado, ¿no? Las emociones, lo que venimos hablando en los últimos episodios, pueden ser fantásticas, lo son cuando sabemos emplearlas a favor de lo bueno, de lo justo, de lo amable, de lo agradable, de lo que es de buen nombre,
agradable, de lo que merece la pena transitar, pero todas esas cosas al final dependen de que las emociones no nos estén gobernando. Míralas como lo que son, como una luz roja que te anima al análisis, te obliga a detenerte para hacer lo que hay que hacer. Cuando hacemos lo que hay que hacer, por otra parte, esas emociones se recolocan y esa suele ser la mejor noción, la mejor señal de que se están haciendo las cosas correctamente, cuando aquello empieza a recolocarse de una manera apropiada. Y no solamente de una forma inmediatista, porque a veces aplicamos algo que nos trae alivio, pero no tarda mucho. En el medio o largo plazo empieza rápidamente a mostrar signos de que nos hemos equivocado, que simplemente hemos buscado un alivio inmediato, pero no hemos resuelto realmente. Cuando hemos hecho un buen uso de la emoción, por el contrario, lo que hemos resuelto permanece en el tiempo, se sistematiza, aquello arraiga y nos trae un alivio que es mucho más que simplemente una reacción puntual. Es el resultado de haber utilizado las emociones correctamente, haberlas puesto en su justo lugar, ayudarnos a través de la ayuda que ellas nos proporcionan con ese mensaje y sobre todo no dejarnos gobernar por ellas. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.